Muy buenas, soy Marcos Vázquez y hoy os traigo un audio artículo que es en realidad un pequeño extracto de mi nuevo libro Vive Más, que se publicará el 5 de octubre, pero que está ya en preventa en fitnessrevolucionario.com/vivemás. En el libro doy una visión global sobre cómo ralentizar el envejecimiento, con estrategias tanto de nutrición como hormonales. Hablo de cómo mantener la piel y el pelo más joven, del efecto de la mentalidad en cómo envejecemos y muchísimo más, pero aclaro que una de las intervenciones más potentes que tenemos para mantenernos jóvenes por más tiempo es sin duda el ejercicio, y hay ciertas métricas físicas que son mejores indicadores de salud y mejores predictores de longevidad que biomarcadores clásicos como el colesterol o incluso la presión arterial. Una de estas métricas que debemos tener en cuenta es el llamado VO2 Max y es precisamente lo que resumo en este artículo titulado Mejora tu VO2 Max para vivir más, zona 2, HIIT y más. El VO2 Max es la máxima cantidad de oxígeno que el cuerpo puede procesar. Esta métrica depende de tres factores principales. Primero, la capacidad de los pulmones y el corazón. Unos pulmones sanos serán capaces de captar más oxígeno y entregarlo al corazón para su bombeo. El corazón podrá a su vez bombear más sangre repleta de oxígeno si puede latir más rápido y enviar más sangre en cada latido. Segundo, la capacidad de transportar el oxígeno, que depende de factores como el número de glóbulos rojos en sangre. Y el tercero, la eficiencia muscular, un aspecto muy condicionado por la cantidad y la calidad de las mitocondrias en las fibras musculares, donde finalmente se produce energía a partir del oxígeno. El VO2 Max no es un concepto nuevo, fue propuesto en 1923 cuando se observó que el consumo de oxígeno aumenta gradualmente con el esfuerzo realizado, pero alcanza un límite máximo. A pesar de que la intensidad del esfuerzo siga aumentando, el consumo de oxígeno no se eleva más. Posteriormente se vio que este indicador era un buen predictor de la capacidad atlética. Podríamos asimilarlo a la potencia de un coche. Cuanto mayor sea tu VO2 Max, más podrás correr o pedalear. No es lo único que importa, desde luego, pero no serás un buen atleta de resistencia si tu VO2 Max es bajo. Por este motivo, el VO2 Max es una métrica muy utilizada en el mundo deportivo, pero recientemente ha dado el salto al mundo de la medicina. La Asociación Americana del Corazón, por ejemplo, recomienda considerar el VO2 Max como un signo vital más que los médicos deberían evaluar. VO2 Max y longevidad. Un estudio publicado en 2018 evaluó el VO2 Max de más de 120.000 personas a las que hizo seguimiento durante 10 años. Las dividió después en 5 grupos según su resultado. El grupo bajo VO2 Max estaba formado por los sujetos que estaban por debajo del percentil 25, es decir, el 25% con peores resultados. El grupo bajo la media eran los que estaban entre el percentil 25 y el 50. El grupo sobre la media estaba entre el percentil 50 y 75. El grupo alto estaba entre el percentil 75 y 95. Y finalmente el grupo élite incluía al 5% con mayor VO2 Max. En los siguientes 10 años se encontró una correlación clara entre el VO2 Max y la probabilidad de supervivencia. Observando con detalle los datos, podemos extraer varias conclusiones importantes. Primero, que las diferencias en términos de mortalidad entre tener un VO2 Max de élite y uno simplemente alto son mínimas. Y segundo, que la mayor reducción de mortalidad se logra al dejar de estar en el grupo de cola. Pasar del peor grupo, percentil 25, al siguiente, percentil 25-50, supone una reducción del riesgo de mortalidad de casi el 50% en los siguientes 10 años. Al escalar una categoría más y estar por encima de la media, la reducción de mortalidad es de un 10% adicional. La diferencia es tan grande que podría hacernos dudar, pero en 2022 se publicó un estudio todavía mayor con resultados muy similares. Evaluaron a más de 750.000 personas de entre 30 y 90 años. El 20% con peor condición física tuvo 4 veces más riesgo que el 2% de personas de su misma edad con mejor condición física. Los investigadores concluyeron que tener baja capacidad cardiorrespiratoria supone un riesgo muy superior al resto de factores clásicos como hipertensión, fumar o colesterol elevado. Por poner estos números en contexto, fumar aumenta el riesgo de muerte un 41%. Estar en la categoría más baja de VO2 Max respecto a la más alta lo aumenta en un 400%. Vida y VO2 Max. Más allá de su impacto en la mortalidad, el VO2 Max condiciona las cosas que podrás hacer a medida que cumplas años y por tanto cuánto disfrutas la vida.
El VO2 max se puede medir en términos absolutos o mililitros de oxígeno por minuto, pero para poder comparar entre personas se usa el VO2 max relativo, que considera el peso de cada persona. Se expresa, por tanto, en mililitros de oxígeno por kilo y minuto, y la siguiente ilustración, la ilustración que incluyo en el artículo, indica qué valor necesitas aproximadamente para ser capaz de realizar distintas actividades. Si quieres correr por la montaña a 10 km/h, necesitarás un VO2 max de 45-50 ml por kilo por minuto. Para hacerlo sobre superficies planas es suficiente con 35. Subir escaleras con soltura requiere algo más de 30, pero si quieres hacerlo cargando algún objeto pesado necesitarás un VO2 max superior a 40. De media, el VO2 max se reduce un 10% cada década, por lo que si quieres hacer cualquiera de estas actividades dentro de un par de décadas, deberías tener hoy un VO2 max un 20% superior al necesario. Sin embargo, si te mantienes activo, la reducción será más lenta. Un estudio en octogenarios que llevaban décadas entrenando reportó que tenían un VO2 max de 38 ml por kilo por minuto, respecto a 21 en personas de la misma edad no entrenadas. Es decir, tenían una capacidad cardiorrespiratoria equivalente a la media de personas 4 décadas más jóvenes. ¿Cómo conocer mi VO2 max? La forma más precisa de medir el VO2 max es realizando una prueba de esfuerzo, y tu objetivo debería ser estar en el 20% superior según tu sexo y rango de edad. Si no puedes realizar una prueba de esfuerzo, puedes estimar tu VO2 max con el test de Cooper. Este test consiste en correr la máxima distancia posible durante 12 minutos. A partir de esa distancia, las tablas que incluyo en el artículo te darán una buena estimación de tu VO2 max. Pero para que te hagas una idea, un hombre de entre 30 y 39 años debería recorrer al menos 2.300 metros en esos 12 minutos para tener un muy buen VO2 max, y en el caso de las mujeres sería al menos 2.000 metros. La prueba debe realizarse en una superficie plana y con el mínimo viento posible. Si la realizas en una cinta de correr, debes configurar una inclinación del 1% para equiparar el esfuerzo respecto a correr al aire libre. Por último, varios estudios indican que los valores reflejados por los relojes deportivos son también una buena aproximación del VO2 max real, aunque menos fiable. ¿Cómo mejorar el VO2 max? Hay dos formas principales y complementarias de mejorar el VO2 max: entrenamiento en zona 2 y entrenamiento de alta intensidad. Exploremos ambos. Entrenamiento en zona 2. En la programación del ejercicio aeróbico se suele utilizar una escala de 5 niveles o zonas de entrenamiento, donde la zona 1 corresponde a una actividad física muy ligera, por ejemplo caminar, y la zona 5 a una actividad de máxima intensidad, por ejemplo sprintar a toda velocidad. El entrenamiento en zona 2 consiste básicamente en realizar ejercicio aeróbico de baja intensidad durante al menos 45 o 60 minutos seguidos. ¿Y qué es baja intensidad? Pues aquella en la que no se eleva el nivel de lactato en sangre porque el reciclaje es igual a la producción. Y aunque este punto varía según cada persona, se suele encontrar en el 65-75% de la frecuencia cardíaca máxima. Esta frecuencia cardíaca máxima se puede evaluar realizando un test de esfuerzo o se puede estimar con la famosa fórmula de 220 menos la edad. Es decir, si tienes 40 años y aplicamos esta fórmula, tu frecuencia cardíaca máxima aproximada será de 180 pulsaciones por minuto, 220 menos 40. Esta estimación tiene bastante margen de error, pero nos sirve como orientación. Siguiendo con este ejemplo, ejercicio aeróbico en zona 2 implicaría mantener las pulsaciones entre 117 y 135. 117 es el 65% de 180 y 135 el 75% de 180. En cualquier caso, no es necesario medir las pulsaciones para aprovechar los beneficios de este tipo de entrenamiento. Se trata simplemente de hacer ejercicio continuo a una intensidad que te permita mantener una conversación sin que se entrecorte mucho la respiración. Si puedes hablar sin esfuerzo, vas muy lento, en zona 1, y si apenas se te entiende, vas muy rápido, en zona 3 o 4. Incluir sesiones de entrenamiento en la zona 2 es una forma efectiva de mejorar el motor aeróbico y potenciar el VO2 max sin añadir mucha fatiga ni desgaste. Incluso los deportistas de resistencia de élite realizan la mayor parte de sus entrenamientos en su zona 2 de intensidad. Y el complemento perfecto de este entrenamiento en zona 2 es el entrenamiento de alta intensidad. Por alta intensidad nos referimos a entrenar por encima del 90% de la frecuencia cardíaca máxima, es decir, en la zona 5.
Es imposible mantener esta intensidad durante mucho tiempo, por lo que estos entrenamientos de alta intensidad se suelen estructurar por intervalos, alternando periodos breves de máximo esfuerzo con descansos. Esto explica el nombre que estos entrenamientos reciben en inglés, High Intensity Interval Training o entrenamientos por intervalos de máxima intensidad. Este tipo de entrenamientos han demostrado mejorar el VO2 max de manera equivalente a sesiones aeróbicas mucho más largas. Y estas dos estrategias no son competidoras, sino complementarias, ya que mejoran el VO2 max por vías distintas. El cardio suave tiene mayor efecto a nivel central en el sistema cardiovascular, mientras que el HIIT tiene mayor impacto a nivel muscular, generando un efecto especialmente beneficioso en las mitocondrias. Y esto sería todo por hoy. Os recuerdo que podéis echar un vistazo al libro en preventa en fitnessrevolucionario.com/vive más. Hasta la próxima.